Nos encontramos con este primer ejercicio en el cual fundamentalmente vamos a trabajar la diferenciación entre los datos a partir de los cuales vamos a establecer los modelos econométricos. Antes de nada, quisiera ver las diferentes tipologías de datos que nos vamos a encontrar. Por un lado estarían los datos temporales, que serían aquellos datos obtenidos a lo largo de un periodo de tiempo. Imaginaros que nos están preguntando o queremos hacer un modelo en función de las notas de los alumnos de una clase. Para ello tenemos que partir de esos datos, de esas notas. Pero esas notas pueden ser en un momento dado o a lo largo de un periodo de tiempo. Si esas notas son a lo largo de un periodo de tiempo, serían datos de series temporales. Por contra, si nos encontramos con datos en un momento dado, imaginaros que serían los datos o las notas de los alumnos de econometría del examen parcial, el primer examen parcial. Entonces serían datos de corte transversal. Y los datos panel son combinación de ambos. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Primera parte nos está indicando que modelicemos según los datos que nos aportan. Bien, según los datos que nos dice aquí, esos datos son obtenidos a lo largo de 36 meses. Es decir, a lo largo de un periodo de tiempo. Luego serían datos de una serie temporal. Bien, pues mirad, aquí está el apartado A, temporal. ¿Ok? Es decir, nos está indicando que la variable F, que es el activo financiero, está en función del rendimiento del activo, del riesgo y de la renta de la gente. El activo financiero está en función del rendimiento, del riesgo y de la renta de la gente. Como son datos de serie temporal, daros cuenta que la variable va acompañada de una T. Cada una de las variables van acompañadas de la T, incluso el término de perturbación y la variable también, la variable endógena. ¿De acuerdo? Es decir, tanto las variables endógenas como las variables exógenas y el término de perturbación, todas van con T. ¿Por qué? Porque los datos son de corte transversal. Si los datos fueran de corte, porque los datos son de corte temporal. Si los datos fueran de corte transversal, lo que acompañaría sería una I. Bien, vamos al segundo apartado, que sería lo mismo. El modelo sería adecuado para estudiar la aparición del activo financiero, lo mismo, el activo financiero, que es la variable endógena, y el resto de variables son variables exógenas o variables explicativas. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hemos obtenido esos datos? Por 50 agentes distintos a lo largo de 36 meses, ¿lo veis? En función del rendimiento del activo, tal. Entonces, como son de 50 agentes distintos y durante un periodo de tiempo, serían datos de corte panel, porque hay de las dos tipologías. Son para 50 personas concretas, sería el caso de transversalidad, y a lo largo de 36 meses sería la característica de la temporalidad. ¿Qué ocurre? Que el modelo sería igual que el anterior, pero en vez de subíndice T, subíndice IT. Y repito, IT, ¿por qué? Porque es de corte tanto temporal como transversal. Datos, panel, combinación de ambos, ¿vale? El apartado C, formular y comentar el modelo adecuado para estudiar los datos de publicidad de las empresas, ¿vale? ¿En función de qué? Es decir, la variable G, por un lado, estamos pretendiendo estudiar la variable G, variable endógena, y en función de qué está, de V y de S. V, volumen de venta, ¿vale? S, número de sucursales, recogidos a 31 de diciembre, ¿vale? En un momento dado, ¿de acuerdo? Luego sería, como aquí aporta el ejercicio, lo mismo que el anterior, o parecido, de corte transversal, en un momento dado, ¿vale? Tenemos claro esa idea, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ejercicio 1. Ya a partir de aquí, ¿vale? Diferenciación entre modelos lineales y no lineales. Lo podéis ver perfectamente, aquí viene perfectamente establecido, ¿vale? Cómo se realiza la linealización de los modelos, ¿vale? Vamos a explicar un poquito esto. Linealidad de la variable.
Pues vamos a ver. Nos podemos encontrar con modelos lineales y modelos no lineales. Y de los no lineales pueden ser en parámetros, es decir, en la beta o en la variable. Tanto la variable exógena, que serían las X, como la variable endógena, que sería la T. Mirad, este modelo lineal en variable, ¿lo veis? Lineal en variable y también la variable en parámetros, por eso no decimos nada. El modelo que acompaña este modelo, pues no es lineal. ¿Y no es lineal en qué? En variable. ¿Por qué? Porque la variable x sub t está elevada al cuadrado. La variable no está elevada al exponente superior a 1. Serían variables lineales. La variable que está elevada al exponente también sería variables no lineales. Y también las variables que están multiplicadas por otras variables. Bien, aquí viene el ejercicio que ya acompañaré. Datos, más concretamente el ejercicio. ¿Cómo se linealizan los modelos? Pues fijaros, este es un modelo lineal en parámetros, porque el beta está aquí arriba, y también en variable, porque la variable está elevado a un número. ¿Cómo se linealiza? Mira, está aplicando logaritmo. Aplica logaritmo, aplicamos todo logaritmo y mirad cómo se queda. ¿Vale? Este, ¿cómo se linealiza? A continuación. El siguiente, ¿cómo se linealiza? Con un cambio de variable. Es decir, nuestro problema en este caso, ¿dónde está? Es no lineal en variable. ¿Por qué? Porque la variable está elevado a un número superior a 1. 2, 3, 4, en este caso 2. ¿Cómo se linealiza? Pues haciendo un cambio de variable. ¿Cómo? Pues donde ponga x elevado al numerito que sea, en este caso 2, ¿qué hago? Le pongo z. Luego me quedaría y beta sub 0 más beta 1, ¿sabes? Y así sería linealizada. Lo mismo, ¿de acuerdo? Está multiplicado por, esto está elevado a menos un medio. ¿Cómo se linealiza? Cambio de variable. ¿Vale? Y así con todo. ¿De acuerdo? Pues aquí quedaría el ejercicio que viene perfectamente definido. Mirad, este vamos a ver uno. Dale este cuenta este ejercicio. Mira, este ejercicio no es lineal. ¿En qué? Aquí está el problema. ¿Lo veis? Vamos a señalarlo un poco. El problema está aquí. ¿Por qué? Porque no es lineal en variable. ¿Y por qué? Porque está en la variable x sub 2, x sub 3 multiplicada. ¿Cómo se linealiza? Por un cambio de variable. ¿Vale? A esta combinación de variables llamamos z. El siguiente, ¿dónde está el problema? Que está aquí, ¿lo veis? Elevado al cuadrado. ¿Cómo se linealiza? Cambio de variable. Este no es lineal, perdón, en parámetros. ¿Por qué? Porque el parámetro beta 2 está elevado al cubo. ¿Vale? Y para que fuera lineal no puede estar elevado a ningún número. Número superior a 1. Veis a continuación cómo se linealiza. ¿Veis? Este de aquí no es lineal, ¿por qué? Porque la variable endógena o explicada, la y, está aplicada al logaritmo. ¿Bien? Y así con todo. Viene perfectamente definido. ¿Vale? Todo y cada uno, el porqué. ¿Vale? A continuación, tipologías de variables que no podemos encontrar, por lo que vengo diciendo. Variables dependiente o independiente, también se denomina variables endógenas, que sería la y variables exógenas, que sería x1, x2, x3, ¿vale? Modelos econométricos, pues fundamentalmente vamos a ver dos tipologías de modelos. Uniecuacional, una ecuación. Multiecuacional, pues más de una. ¿Vale? ¿Veis? Los multiecuacionales, pues que hay dos ecuaciones. ¿Veis? Lo que estoy comentando, desde el principio he dicho lo de la variable endógena. ¿Vale? Veréis, las variables endógenas serían ct y t, estas dos de aquí, y todo el resto son variables exógenas. ¿Vale? Con todo lo que he explicado en un momentito, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Vale? A continuación. Te están diciendo si el modelo es uniecuacional o multiecuacional. Es sencillito. Multiecuacional, ¿vale? Si el modelo está definido por este conjunto de ecuaciones, pues como perfectamente queda definido es multiecuacional. ¿Por qué? Porque hay más de una ecuación. ¿Vale? Pues de la lineal clasifica las variables del modelo, exógena, endógena. Digamos, este es un ejercicio un poco teórico. ¿Vale? Pues dicho esto, lo dejamos.